Perdido errante vi, su luz bendíjome en su amor. En la cruz, oh, primero vi la luz y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe, vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, oh, primero vi la luz y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe, vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, oh, primero vi la luz y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe, vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Fue allí por fe, vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Por la vía dolorosa, triste de Jerusalén, los soldados se abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo Rey y Señor. Y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí. Por la vía dolorosa al Calvario y al morir. Cargando su cruz a cuesta, mi Señor Jesús subió a la cumbre del Calvario con valor. Mas la gente se acercaba para ver a quien llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, es la vía del dolor, como oveja vino Cristo Rey y Señor. Y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí. Por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Su sangre vertió En aquella cruz por mí, por salvar al mundo de condenación. por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja
vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. La Iglesia Bautista Bíblica de Villahermosa continúa sus transmisiones a puerta cerrada por causa de la contingencia y en acato a nuestras autoridades. Y continuamos con nuestras enseñanzas de Semana Santa, pero no sin antes, amados hermanos, enviarles un saludo y decirles que les extrañamos muchísimo, que oramos por ustedes y esperamos que estén con bien en sus casas, con sus familias, confiados en el Señor. De verdad, extrañamos estar juntos en nuestro templo, alabando al Señor, aprendiendo de su palabra y en ese sano compañerismo que mucho nos fortalece. Les animamos a confiar en el Señor, a estar atentos a los grupos y a nuestros avisos y a confiar que muy pronto el Señor nos permitirá nuevamente estar juntos en nuestro templo para alabarle y aprender de su palabra. Vamos a estudiar la Biblia, así que yo le invito a que si ahí tiene usted una Biblia cerca, la pueda abrir en el Evangelio según Mateo. Es ahí donde tendremos nuestra enseñanza de este día. Evangelio según Mateo, de los versículos 57 al 66. Quizá uno de los momentos más tristes para un ser humano es el funeral de un ser querido, el decir adiós a una persona muy amada. Y ciertamente los cristianos tenemos la convicción y la esperanza de que un día volveremos a ver a nuestros seres queridos que han partido, aquellos que creyeron en el Señor. Sin embargo, no podemos negar que hay una tristeza en nuestro corazón cuando hay una muerte en la familia o de una persona muy amada por nosotros. Nuestro corazón siente tristeza y un funeral llega a ser un momento muy triste. En un funeral se suelen decir palabras de honra para el fallecido, recordarle, y se trata de ser respetuoso en un funeral por amor a la persona que ha partido y a la familia que también está presente. A lo largo de la historia han habido muchísimos funerales. Creo que en algún momento hemos estado presentes en alguno, pero hemos visto también funerales de personas de alguna manera famosas y que muchísimas personas quieren asistir para despedirse de la persona que admiraban. Incluso algunos los transmiten por televisión para que muchas personas puedan ver el funeral. Y siempre tratan de respetar a quien ha fallecido y a su familia y buscan tener un funeral respetuoso y lo más bonito posible. Ahora, en esta semana nosotros recordamos la muerte del ser humano más importante en toda la historia de la humanidad, el hombre más trascendente y relevante. Recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, Creador del universo, el Verbo encarnado, el Redentor, ha muerto dando su vida por los pecadores. Recordamos la muerte de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Sin embargo, las cosas no pintaban para hacer el funeral debido. El profeta Isaías en el capítulo 53 profetizó acerca de lo que pasaría después de su muerte. Isaías 53:9 dice lo siguiente: y se dispuso con los impíos su sepultura. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera: se le asignó un sepulcro con los malvados. Cuando una víctima moría en la cruz, los romanos posteriormente a su muerte bajaban su cuerpo y lo aventaban a una fosa común donde estaban los cadáveres de otros malhechores y la dejaban abierta a fin de que los animales carroñeros pudieran profanar los cuerpos, o bien los lanzaban a un basurero que estaba continuamente ardiendo en fuego.
Los romanos no tenían ningún tipo de respeto por los difuntos, y esos habían sido los planes para el Rey de Reyes, para nuestro Señor Jesucristo. El profeta Isaías lo dijo: y se dispuso con los impíos su sepultura. Pero el versículo no termina ahí. El versículo completo dice lo siguiente: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Si bien los romanos tenían un plan para arrojar el cuerpo de nuestro amado Señor a un lugar deshonroso, nuestro Dios no iba a permitir que pasara eso con su amado Hijo. Y Dios, en su divina providencia, tomó el control de todas las cosas para que nuestro Señor Jesucristo fuera sepultado honrosamente. Y es entonces que pasan algunas cosas y nuestro Señor Jesucristo es sepultado. Y aún ante la tumba, ya habiendo muerto nuestro Señor Jesús, las personas de alrededor siguen revelando su corazón para el Señor. Siguen mostrando lo que verdaderamente tenían ellos para con el Señor Jesucristo. Y en esta noche vamos a ver a una persona que honró al Señor ante la tumba y a un grupo de personas que no honró al Señor ante la tumba, sino que le ofendieron con sus actitudes de su corazón. Y es mi anhelo que podamos seguir el ejemplo de esta persona que honró a Dios, al Señor Jesucristo, y que en ninguna manera tengamos las actitudes de un grupo de personas que no honró a nuestro Señor Jesucristo. Esta enseñanza se llama Ante la tumba, y espero que podamos tomar decisiones por la palabra de Dios. Vamos a comenzar, amados hermanos. Primeramente veremos el ejemplo de José de Arimatea. Vamos a leer, por favor, si pueden leerlo en voz alta en sus casas, en la medida de lo posible. Mateo 27, 57 dice lo siguiente: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este versículo nos da una pequeña biografía de este varón. Su nombre era José y era de Arimatea. Era una ciudad que probablemente estaba muy cerca de Jerusalén, y Mateo señala que este varón había sido discípulo de Jesús, había sido un seguidor de Cristo. Y es entonces que esta persona aparece para mostrar su corazón para con el Señor Jesucristo. Y vamos a ver dos cosas de José de Arimatea. ¿Qué actitud tuvo él ante la tumba? La primera es que él tuvo valor para honrar al Señor. Ayúdeme a leer ahí en su casa el versículo 58. Dice: este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Acabamos de leer que José de Arimatea había sido discípulo de Jesús, pero si nos vamos al Evangelio de Juan, veremos que José de Arimatea era discípulo de Jesús en secreto, por temor a los judíos. José de Arimatea, como lo dicen los pasajes paralelos, era un miembro noble del concilio. Él sabía lo que habían dicho los judíos, que todo aquel que confesara que Jesús era el Cristo fuera expulsado de la sinagoga. Hacer pública su lealtad al Señor Jesucristo hubiera puesto en riesgo su lugar en el concilio, así como su bienestar económico, social y familiar. Y Juan nos dice que José de Arimatea era discípulo del Señor en secreto por miedo a los judíos. Sin embargo, a pesar de ese temor que él sentía, él era diferente. Lucas 23, 50 y 51 lo describe de esta manera: había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Sí, José tenía cierto temor a los judíos, pero él no había sido partícipe con los que habían acordado dar muerte al Señor. Pero dice Marcos que él entró osadamente a la presencia de Pilato para pedir el cuerpo de Jesús. Él entró con valor, aparentemente no dándole valor quizás a lo que le podían hacer los judíos. Él entró con valor a pedir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo para darle sepultura. Ahora, recordemos los planes que tenían los romanos para nuestro Señor, para arrojar su cuerpo a un lugar deshonroso, pero José de Arimatea con valor enfrenta ese temor y va con Pilato para pedirle el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y es entonces que José de Arimatea es un instrumento de Dios para que se cumpla la profecía de Isaías 53.
que el Señor, el Mesías, iba a ser sepultado con los ricos. Quizá José de Arimatea en ese momento no lo sabía, quizá él no lo tenía presente, pero él, siendo valiente, viene a ser instrumento del Señor para cumplir una profecía mesiánica, porque fue valiente, fue usado por Dios, porque él tuvo valor para honrar al Señor Jesucristo. En la actualidad muchas personas no honran al Señor por miedo, porque atesoran ciertas cosas que saben que seguir al Señor Jesucristo implicará dejarlas y no las quieren dejar. Algunos no quieren seguir a Cristo porque no quieren perder sus amistades o porque no quieren perder su estatus social. Hay quienes no honran al Señor porque no quieren ser criticados. Hay quienes no siguen al Señor porque no quieren dejar sus vicios o su estilo de vida. Hay quienes no obedecen al Señor en cierta área de su vida porque aparentemente no quieren perder algo y no quieren honrar al Señor y no tienen el valor para enfrentar las cosas y seguir al Señor Jesucristo con valor. Sin embargo, hay otras personas que son valientes y que honran al Señor Jesucristo y no les importa lo que les puedan decir o lo que les puedan hacer. Ellos tienen valor y honran al Señor Jesucristo. Hay creyentes valientes que osadamente le hablan de Cristo a su familia, no importándoles que los van a criticar, que los van a rechazar. Ellos con valor hacen lo que nos manda el Señor Jesús. Hay creyentes valientes que no les importa perder amistades de toda la vida. Ellos siguen a Cristo, ellos honran al Señor Jesucristo. Hay jóvenes valientes que a pesar de los duros comentarios de sus padres, ellos siguen al Señor Jesús. Hay mujeres valientes que siguen a Cristo a pesar de la presión de su esposo. Hay varones valientes que siguen al Señor a pesar de las cosas que puedan suceder. En la actualidad hay hombres, mujeres, jóvenes y niños que con valor honran al Señor. Y esos creyentes son usados por Dios en su obra, tal como sucedió con José de Arimatea, que osadamente entró a la presencia de Pilato para pedir el cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Yo le quiero preguntar a usted, amado hermano, a ti que estás viendo este video, ¿tú eres de esas personas valientes que siguen a Cristo pase lo que pase, venga lo que venga? ¿Eres de los valientes que honran al Señor por amor a Cristo? Si es así, usted honra a Dios, usted le agrada y usted será un instrumento útil en sus manos. Y si usted, amado hermano, tiene algún temor, algo le preocupa, recuerde que José de Arimatea tenía temor de los judíos, pero entró osadamente a la presencia de Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y como toda la escritura es útil para enseñar, yo te quiero preguntar, querido hermano, amada hermana, joven, ¿quién es el Pilato al que tú le tienes miedo? ¿Quiénes son los judíos a los que le temes? Yo te ruego que con valor los enfrentes con la ayuda de Dios y honres a Dios con tu vida, como lo hizo este varón. Entonces, José de Arimatea ante la tumba tuvo valor para honrar al Señor, pero también tuvo otra actitud. José de Arimatea fue generoso para honrar al Señor. Si me ayudan a leer versículos 59 y 60, que dicen lo siguiente: y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. José de Arimatea tenía un sepulcro propio. Era uno que estaba en una peña, en una cueva, que fue labrado. Seguramente requirió trabajo haberlo realizado. Y era nuevo. Y ese sepulcro había sido destinado para José. Bien, dice el versículo, su sepulcro era propiedad de José de Arimatea. Sin embargo, él lo entregó para el Señor. Nuevecito. Se lo dio a Cristo. La profecía se cumplió como con todo lo que nuestro Dios dice. El Señor Jesucristo fue sepultado con los ricos en un sepulcro nuevo. Y José de Arimatea fue generoso y fue usado por Dios. Finalmente pusieron una piedra a la entrada del sepulcro para evitar que animales carroñeros entraran, o bien en ese entonces había ladrones de sepulcros porque sepultaban a las personas a veces con objetos de valor y algunos se metían a robarlos. Entonces pusieron una piedra y cerraron. José de Arimatea fue generoso y honró al Señor.
este mundo suele dar no lo mejor, da lo que les sobra, pero después les gusta salir en la foto y lo hacen muchas veces esperando que se les agradezca o para recibir algo a cambio. En este caso, nuestro amado Señor ya había fallecido, pero José de Arimatea dio el sepulcro nuevo y además dice la Escritura que lo envolvió en una sábana limpia. No le dio una sábana vieja, una sábana sucia, le dio una sábana limpia a nuestro amado Señor. Y está escrito que José de Arimatea dio lo mejor para el Señor Jesucristo, porque Dios no pasa por alto lo que hacemos por Él, amados hermanos. Y está escrito que José de Arimatea le dio una sábana limpia a nuestro amado Señor. Y es bonito porque hoy en día también hay creyentes así, que le dan lo mejor al Señor, le dan generosamente y tienen un corazón generoso para dar de todo lo que tienen para honrar al Señor. Hay creyentes que con mucho gozo aportan sus ofrendas y diezmos para la obra de Dios, creyentes que aportan para las misiones, creyentes que dan de su tiempo y de sus fuerzas para la obra de Dios y lo dan todo y dan lo mejor porque quieren honrar a Cristo, porque quieren honrar al Señor. Creyentes que apoyan las actividades de la iglesia porque saben que apoyando se van a alcanzar más almas, personas van a escuchar el evangelio. Hay creyentes así que son de bendición. Esos creyentes honran a Dios y son bendecidos porque la Biblia dice que el alma generosa será prosperada en todos los ámbitos. Dios derrama su bendición sobre aquellos que son generosos y Dios no deja pasar nada. Así de maravilloso es nuestro Dios. Ni siquiera un vaso de agua fría que se le dé a uno de sus pequeñitos. Y Dios dejó escrito en las Escrituras que José de Arimatea le dio una sábana limpia. Y así, amado hermano, Dios tiene presente todo lo que usted hace por Él, cuando lo hace con un corazón generoso, buscando honrarle. ¿No nos da gozo servir al Señor, hermanos? Es un privilegio y son grandes las bendiciones. No me dejará usted mentir. Las bendiciones que Dios nos da son innumerables. En nada se pueden comparar con lo poco que podemos hacer, pero Dios le agrada cuando buscamos honrarle con generosidad. José de Arimatea no sabía, hermano. Tal vez él no tenía presente que estaba siendo parte del cumplimiento de una profecía. Y así, hermano, a veces nosotros no vemos cómo Dios nos usa, cómo con las ofrendas que damos personas son alcanzadas, que a lo mejor no las conocemos, pero Dios está prosperando lo que nosotros damos. Nuestro Dios es maravilloso. La pregunta es, ¿usted es generoso? Y lo mismo me pregunto yo, ¿soy generoso? ¿Damos para el Señor lo mejor? Porque es muy triste que hay muchas personas que no son así. Hay quienes les duele dar. Le dan al Señor lo que le sobra. Si da tiempo, si me queda algo. Pero José de Arimatea le dio un sepulcro nuevo, una sábana limpia. ¿Está usted siendo generoso, hermano? Le animo a que sea de esta manera. Ese varón honró a Dios, siendo valiente y siendo generoso. Y yo le animo a que podamos seguir el ejemplo de este varón y que honremos a Dios. Esta es la primera persona que vemos ante la tumba. José de Arimatea está en los 4 evangelios. Dios honró a este hombre que fue valiente y que fue generoso. Pero entonces seguimos leyendo y llegamos al versículo 62. Ayúdeme a leerlo. Vamos a ver a un grupo de personas que nada que ver con José de Arimatea. Mire lo que dice el versículo 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Ahora, hay un grupo de personas aquí, los principales sacerdotes y los fariseos, los líderes espirituales, los maestros de la nación. Sin embargo, ellos no honraron a Dios, no honraron al Señor Jesucristo. Si bien ellos tenían un comportamiento intachable, si bien ellos tenían pues buena fama delante de las personas, su corazón no era recto para con el Señor y con sus actitudes seguían ofendiendo a Dios aún ante la tumba.
ellos seguían haciendo lo malo, porque el Señor Jesucristo muchas veces los confrontó, pero ellos no escucharon. Ellos le odiaban al Señor por confrontarles, por hacerles ver su realidad, y no honraron al Señor. Tuvieron actitudes muy tristes y muy malas. Yo anhelo y espero que ninguno de nosotros tengamos esas actitudes, que cuidemos mucho nuestro corazón, porque vamos a ver lo que estos hombres hacían aún después de fallecido nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. La primera, y que el Señor Jesucristo muchas veces se los hizo ver, su hipocresía. Hipocresía que ofende al Señor. Ayúdeme a leer nuevamente el verso 62. Dice: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Dice que ellos se juntaron ante Pilato el día después de la preparación. Ahora, hay algo muy interesante aquí. Era muy raro que unos líderes judíos se reunieran con un gobernante pagano en un día de gran solemnidad, en un día tan importante. De hecho, Juan 19:31 dice que ese día era de gran solemnidad. Se estaba celebrando la Pascua, y es muy extraño que estos varones vayan directamente a hablar con Pilato en el pretorio. Ahora, ¿por qué esto es interesante? Mire, porque si vemos lo que pasó el día anterior dice lo siguiente en Juan 18, 28, 29. Llevaron a Jesús, otra vez refiriéndose a los principales sacerdotes y los fariseos, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos. A ver, el día antes, el día de la preparación, el día previo al de gran solemnidad, no entraron para no contaminarse, pero el mero día de gran solemnidad sí entraron. El día anterior Pilato los salió a ver porque ellos no podían entrar, pero el siguiente día, el día solemne, ellos entraron a ver a Pilato. Y uno dice, bueno, entonces ¿a qué fueron a ver a Pilato? ¿Qué es lo importante, no? Ellos fueron a seguir conspirando contra nuestro Señor Jesús. Eso es lo que vamos a ver en su siguiente actitud, pero la verdad es que a ellos no les importaba no contaminarse. Ellos no estaban preocupados por desobedecer a Dios. Ellos solo querían hacer su voluntad, lo que ellos querían, lo que les convenía. No les importaba en nada eso de no contaminarse. Ellos solo querían hacer sus tranzas, sus mañas. Querían seguir atacando al Señor. Y por eso Jesús muchas veces les dijo: hipócritas, hipócritas. Ellos no querían honrar a Dios. Ellos solo querían buscar sus propios objetivos. Solamente era una fachada, era pura apariencia. Ellos no querían agradar a Dios. Ellos no eran siervos de Dios. Tristemente eran enemigos de Dios. Al Señor le desagrada mucho la hipocresía. Tanto así que podemos encontrar un capítulo entero donde el Señor Jesús confronta a estos hombres. Mateo capítulo 23, haciéndoles ver su realidad, que ellos solamente querían ser alabados por los hombres, querían vivir de apariencia. Ellos no querían honrar a Dios. Y la verdad es que algo muy marcado en estos días, en la actualidad, es que la gente quiere vivir de apariencias. Muchas personas se pintan de una manera en la televisión o cuando van a ser entrevistadas, pero la realidad es muy diferente. Su forma de ser, su forma de hablar, su forma de pensar es otra. Solamente es una pintura que esconde lo que hay detrás. Pero es muy triste que hay personas que dicen conocer al Señor y hacen lo mismo. Ahora, sabemos que no somos perfectos, nos equivocamos, pero nos duele y buscamos corregirlo. Y eso es muy diferente a alguien que no le interesa en lo más mínimo buscar a Dios, sino simplemente dar una apariencia. Solamente le preocupa que no lo descubran. No me importa Dios. Esa es su actitud, haciendo en sus corazones más importante lo que diga el hombre que lo que diga Dios.
Eso está muy mal. Y eso le desagrada a Dios. Y tenemos que cuidarnos mucho, amados hermanos, porque eso es lo que hay alrededor. La gente quiere vivir de apariencia. Y tenemos que cuidarnos de que seamos una sola persona, que busquemos a Dios y que buscamos agradarle y hacer su voluntad. Sí nos equivocamos, pero lo corregimos. No lo ocultamos. Y vamos a Dios y le pedimos perdón y buscamos ser los mismos en la iglesia, los mismos en casa, los mismos en la calle. Porque en todos lados buscamos agradar a Dios, no como estos hombres, que bien los llamó el Señor Jesús, hipócritas. Cuidémonos, hermanos, la hipocresía no le agrada al Señor. No seamos así, cuidemos nuestro corazón. Pero entonces estos hombres ante la tumba reflejaron su hipocresía, pero revelaron también algo más. Reflejaron su incredulidad. Dice el versículo 63, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Bueno, estos hombres fueron en el día de gran solemnidad ante Pilato, porque tenían una inquietud acerca de lo que había dicho el Señor Jesús. Ellos sabían que Cristo había dicho que al 3er día iba a resucitar. Entonces, ellos, en vez de creerlo, en vez de aceptar las palabras del Señor Jesús, decidieron rechazarlo, decidieron no creerlo, es más, oponerse a todo lo que decía el Señor. Y se atreven a llegar ante Pilato y ni siquiera llaman al Señor por su nombre. Y dicen: nos acordamos que aquel engañador. Los principales sacerdotes y fariseos así llamaron a nuestro amado Señor Jesucristo. A aquel que dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Estos hombres se refirieron a él como un engañador. Ellos no creyeron, nunca aceptaron al Señor Jesús. Todo lo que decía el Señor lo rechazaban, se oponían a ello. Pero hermanos, el Señor Jesucristo no puede ser un engañador, porque Él es Dios. Él es Dios que no miente. Él es la verdad misma. Todo lo que Él dijo se cumplió. Todo lo que estaba escrito acerca de Él se cumplió al pie de la letra. Se dijo que nacería de una virgen y así fue. Se dijo que nacería en Belén y así fue. Se dijo que estaría en Egipto de niño y así fue. Isaías 42:1 dice: he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Y cuando Cristo se bautiza, se escucha una voz que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y el Espíritu Santo desciende sobre él en forma corporal como paloma. No había duda que Cristo es el Mesías. Se dijo que iba a sanar ciegos, sordos, cojos, mancos, que iba a resucitar muertos. Y nadie en años de historia hizo lo que Cristo hizo. Indudablemente estaban ahí las evidencias de que Jesús era el Mesías, el Dios verdadero, el verbo encarnado, el Hijo de Dios. Pero estos hombres que conocían las profecías al pie de la letra las rechazaron, no creyeron al Señor Jesucristo y van ante Pilato para blasfemar y llamarlo engañador. Incredulidad. Un corazón malo, incrédulo, que rechazó al Señor. Pero tristemente, en nuestro día, en la actualidad, hay personas así también, que no le creen al Señor. Y tal vez no lo digan con las palabras de los fariseos y los sacerdotes, pero con sus actitudes y sus decisiones, tristemente, parece que están diciéndole también y blasfeman diciendo engañador. Aquel engañador dijo que me tengo que congregar, pero yo no le creo. Yo no lo voy a hacer. Eso es mentira. Aquel engañador dijo que debo huir de la fornicación, pero yo no lo creo. Y yo voy a hacer con mi cuerpo lo que yo quiera porque es mío. Eso es mentira. Aquel dijo que tengo que dar el diezmo, pero no es cierto y yo no lo voy a hacer. Aquel dijo que yo tengo que obedecer a mis pastores, pero yo no lo creo
y no lo voy a hacer. Aquel dijo que viene pronto y que me tengo que preparar, pero eso no es cierto y yo voy a vivir como yo quiero, es mi vida y yo hago con ella lo que yo quiero. Es triste y es desgarrador, pero hay quienes tienen ese corazón. Amado hermano, nuestro Señor no es ningún engañador. Él es Dios. Es imposible que mienta. Él es la verdad, Él es la esencia de la verdad. ¿Por qué dudar de Él, hermano? ¿Por qué desconfiar de lo que Él nos dice? Si Él es Dios, si Él no miente. Por favor, les animo y les ruego que siempre creamos en nuestro Dios, en su palabra, en lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Y si alguien que está viendo esto todavía no cree en el Señor, déjame decirte que estás a tiempo. Todavía puedes rendirle tu corazón al Señor. Él no es ningún engañador, Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el Hijo de Dios, Él es el Dios verdadero. Te puedes rendir a Él. Él te va a recibir si vas con un corazón contrito y humillado. Él te ama y murió por ti. Todavía estás a tiempo. Créele al Señor Jesús. Y por último, estos varones reflejaron ante la tumba oposición. Dice el 64 al 66 lo que dijeron estos varones a Pilato: manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Estos hombres consiguieron una guardia de Pilato, un grupo de soldados que estuvieran custodiando la tumba del Señor, porque ellos decían: no vayan a venir sus discípulos de noche y lo roben. Ahora, algo muy interesante es que en el grupo de los sacerdotes, en su mayoría eran saduceos. ¿Recuerda usted a los saduceos? Los que llegaron a decirle al Señor y a plantearle el asunto de la mujer que había tenido muchos esposos pero que murieron, y dice que ellos dicen que no hay resurrección. Pero ahí están diciendo que no vaya a ser que sus discípulos se roben el cuerpo de Jesús. Aparte, no se llevaban con los fariseos, pero aquí están con ellos, hablándole a Pilato, pidiéndole una guardia. No vaya a ser que vengan sus discípulos de noche. Eran enemigos, solamente estaban oponiéndose, buscaban oponerse al Señor. Ellos no buscaban a Dios, solamente estaban en abierta y completa oposición al Señor y su obra. Claro que no le podían vencer, nadie puede vencer al Señor. Sin embargo, ahí están ellos pidiendo una guardia que esté a la puerta del sepulcro, ignorando que al tercer día Cristo iba a salir vencedor, triunfante, glorioso. Pero ellos reflejaron su corazón de oposición al Señor. Y tristemente también hay gente hoy en día que busca oponerse. Su familiar es cristiano y lo critican y lo atacan para que no vaya a la iglesia, ignorando que es Dios quien le está mandando a congregarse, pero ellos buscan de todas las formas, maneras, criticarlo, hacerlo sentir mal para que no vaya, oponiéndose a que esta persona obedezca a Dios. Hay quienes critican a los que dan su diezmo y a los que se burlan de los que ofrendan, tratando de que lo dejen de hacer, oponiéndose al mandato de Dios, tratando de pelear con Dios. Hay quienes murmuran en la iglesia tratando de dañarla, cuando la iglesia es de Dios, la iglesia del Dios viviente, pero buscan dañar y tienen un corazón de oposición. Eso está mal y a nadie le va bien por hacer eso. Pero estos hombres eso hicieron, su corazón de oposición hacia el Señor Jesús. Yo les ruego, amados hermanos, que no tengamos ninguna de estas actitudes. No honran a Dios,
le ofenden. En la actualidad, gracias a Dios, hay muchos como José de Arimatea que honran a Dios, que son valientes, que son generosos. Y sé que en nuestra amada Iglesia Bautista Bíblica de Villahermosa hay muchos que son como José de Arimatea, cristianos valientes que siguen a Dios, que obedecen al Señor Jesucristo, que son generosos. Pero es triste que en la actualidad también haya muchos que tienen corazones como los de los principales sacerdotes y fariseos, de hipocresía, de incredulidad y de oposición. Mis amados hermanos, les invito a seguir el ejemplo de José de Arimatea. Seamos valientes, honremos al Señor, obedezcamos sus mandamientos, sin importar lo que digan los demás. Seamos valientes, seamos generosos. Y si alguien que estuviera viendo este video y Dios le ha tocado su corazón y le ha hecho ver que tiene actitudes como las de los fariseos y que en realidad su corazón no le pertenece todavía al Señor, déjame decirte, hoy es el día de salvación. Isaías 55:7 dice lo siguiente: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Si tú vienes hoy humillado ante el Señor Jesucristo, quebrantado y arrepentido, y le pides con fe que te perdone, que te salve, Él te dará vida eterna, perdonará todos tus pecados y te dará una vida nueva, porque Él murió por ti, pagó por ti, por todos nosotros. Él murió en nuestro lugar y, como veremos el día de mañana, resucitó victorioso de la tumba al tercer día. Es mi oración, amados hermanos, que podamos tomar decisiones con esta enseñanza y que seamos valientes, generosos, y que honremos a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, el cual es digno de toda honra y toda gloria. Les amamos, les extrañamos de verdad y esperamos que muy pronto podamos estar juntos nuevamente. Confiemos en Dios, oremos, descansemos en que Dios tiene el control de esta situación. Y les recordamos que el día de mañana, domingo, es Día del Señor, un día muy bonito. Recordamos cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó de la tumba. Tendremos transmisión a las 6 de la mañana y a las 11. En la medida de lo posible vamos a arreglarnos. Es un día muy bonito, como nos ha indicado nuestro pastor, vamos a arreglarnos porque es un día muy precioso. Recordamos eso que le da sentido a nuestras vidas, que Cristo resucitó conforme a las Escrituras. Dios les bendiga, les amamos en el Señor, nos vemos pronto. Dios les bendiga.